Cuando usted lee Juan capítulo 15, usted se va a dar cuenta de que hemos sido diseñados por el Señor en Cristo para llevar fruto y fruto permanente. Vamos a guardar silencio, eso es. Gracias. Hemos sido diseñados en Cristo para llevar fruto permanente. La figura de la vid verdadera y los pámpanos así lo refleja. Tu vida ha sido transformada por Dios y dar gloria a Dios significa, según Juan 15:8, llevar mucho fruto, y esa es la evidencia de ser discípulos. Hay algo que vamos a estar trabajando con mucha fuerza durante este verano, y es que tú y yo somos llamados a ser discípulas y discípulos de Cristo. Y esto no tiene que ver solamente con tomar un programa determinado, que por supuesto que es importante que lo hagamos, sino que nos comprendamos a nosotros mismos como depositarios de la gracia de Dios y nacidos a una nueva vida que nos lleva precisamente a manifestar esta gloria de Dios a través de fructificar para Él. En ese sentido, el título de este mensaje es Crecer es Ser. Qué raro el título, ¿no? Crecer es Ser. Y apunta básicamente al hecho de que el crecimiento en tu vida cristiana no es una opción. Lo voy a volver a decir. El crecimiento en la vida cristiana no es opcional. Es un imperativo de parte de Dios para tu vida. Debemos crecer. Y cuando hablamos de crecimiento, no me estoy refiriendo solamente al crecimiento en términos numéricos de una congregación. Me estoy refiriendo a la dimensión del ser, es decir, crecer en torno a nuestra propia comprensión de la nueva naturaleza que hoy día poseemos en Jesús, la identidad y el propósito. En términos de conocer a quién, a Dios, su voluntad para mi vida, lo que Él quiere de mí, el crecimiento en la palabra. También en términos del decidir, tomar acciones concretas, y también en términos de servir. Todo lo que tiene que ver con el crecimiento está vinculado con el hecho de que hemos sido constituidos como discípulos de Jesús. ¿Cuántos quieren caminar como discípulos de Jesús en este tiempo? La gran comisión, Mateo 28, 19 y 20, dice: por tanto, id y hacer discípulos. Existe una diferenciación importante entre aquel que mira a Jesús desde lejos y aquel que toma y asume esta condición de discípulo para poder caminar junto a Él. Quiero invitarte entonces, teniendo esta consideración, a abrir tu Biblia. En Colosenses capítulo 2 vamos a estar compartiendo de los versículos 6 al 19. Vamos a estarlo haciendo de manera pausada para poder ir compartiendo algunos principios. Vamos a reconocer 5 principios en este día con respecto al ser discípulos, ¿ya? Al ser. No vamos a hablar del hacer, vamos a hablar del ser. Y que son importantes que nosotros podamos fijar en el corazón, ¿ya? Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 19, vamos a estar leyendo la Nueva Versión Internacional y vamos a estar rescatando estos 5 principios. Antes que todo, quiero dejarle una frase para el corazón. Escuchen bien esta frase. El ser discípulo no es solo asumir ciertas acciones propias de discípulos, sino asumir una posición. No es asumir acciones, es asumir una posición conforme a la nueva naturaleza de nuestro ser en Cristo Jesús. Es decir, yo no actúo como discípulo, sino que yo soy discípulo. ¿Se entiende la diferencia, no? Es como parecer a ser. Hay una diferencia importante. Eres y soy discípulo. Por tanto, está vinculado con una vida nueva que Él nos ha entregado. Ahora, como te decía anteriormente, vamos a reconocer rápidamente hoy día, vamos a aprovechar muy bien el tiempo, 5 claves importantes con respecto a ser discípulos, precisamente de esta palabra del libro de Colosenses que el apóstol Pablo nos entrega, y que solamente recordar para los que les gusta un poquito el contexto de que el libro está escrito para fijar la idea de la preeminencia de Cristo en todo. Jesús es la cabeza de todas las cosas, ¿ya? Se lee de manera complementaria con la carta a los Efesios. Están escritos casi en paralelo. Y por tanto, la idea en Efesios es ahí que Cristo es la cabeza de la iglesia.
Pero en Colosenses se plantea la idea de que Cristo es la cabeza sobre todas las cosas, es la preeminencia en todo. Entonces, 5 principios que vamos a estar compartiendo. Cuando Pablo escribe esto, había un cuadro de falsas enseñanzas que pervertían la fe de los creyentes, entre ellos aquellos que creían que había que volver al judaísmo, algunos que tenían tradiciones y supersticiones en torno a cuestiones de angelología, de adoración a los ángeles y un montón de cosas más. Pero Pablo escribe esta carta y nos inserta en estos principios que son importantes para que nosotros podamos crecer en el ser discípulos. Lo primero que quiero compartir contigo es que ser discípulos implica algo muy básico. Implica asumir que en Cristo tenemos plena vida. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 8. El texto dice así: por eso, de manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se le enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue las tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Tú y yo hemos nacido una nueva vida, no una mejor vida, no una vida mejorada, sino una nueva vida. Cuando te encontraste con Jesús como Señor, tú te encontraste con la vida personalizada en Él. Es muy importante asumir y entender esta verdad. ¿Por qué? Porque tu vida, la vida que vives en el día a día, responde a esta nueva realidad que hoy día posees en Cristo. No sé si me doy a entender. Tu vida, tu diario vivir, finalmente responde al hecho de que Jesús vino a tu vida como Señor. Pablo dice de la siguiente manera, versículo 6, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora ¿en quién? En Él. Vivan en Jesús. Por tanto, Jesús se constituye ¿en qué cosa? En el fundamento de todo en mi vida. Cuando tú dices Jesús es mi Señor, lo que yo estoy haciendo tácitamente es abdicar al señorío de mi propia vida. Ya no vivo yo, como decía el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, en este mundo, en esta naturaleza corrompida, ya no existe, sino que ahora vivo para Jesús. Naciste una nueva vida. Un discípulo asume esa realidad. Tenemos vida plena ¿en quién? En Jesús, que se va a constituir ¿en qué cosa? En el fundamento de mi vida. Por tanto, todas mis acciones, todas mis definiciones van a estar cimentadas sobre esta verdad. Jesús es el centro de mi vida. Si tú asumes el ser discípulo, vas a tener que asumir también el hecho de poner a Jesús como el fundamento de todo. El versículo 7 dice así: arraigados y edificados ¿en quién? ¿En un concepto teológico? ¿En quién? En una persona. El camino del crecimiento tiene que ver con la vinculación con una persona. Él es entendernos unidos a Él. Por eso que la parábola de la vid verdadera nos habla acerca de esta verdad. Separado de Él nada podemos hacer. Separado de Jesús, tu vida no puede crecer. Desconectado de la vid, tu vida se seca. Tu vida se estanca. El otro día escuchaba una frase de TikTok. También veo TikTok de vez en cuando, ¿no? Ando enamorado de unos Gold Palette. Estoy viendo puro porque voy a arreglar el departamento. Y en eso me encontré con la frase de un predicador. No me acuerdo ni el nombre. Pero me llamó mucho la atención la frase de este predicador que dijo lo siguiente. Voy a parafrasear por si acaso. Muchos creyentes llaman procesos a la decisión de desconectarse de Jesús. En otras palabras, le achacan a procesos de la vida decisiones que hicieron y tomaron en un momento que lo llevaron a desconectarse de aquel que era la vida. Entonces dicen, estoy en un proceso. No estás en un proceso. Decidiste desconectarte de la vida de Jesús. Por tanto,
Dejaste de colocar a Jesús como el fundamento de tu vida. Y esto es muy, muy peligroso. Cuando te sabes discípulo, Jesús es el fundamento de todo, de tu vida económica, de tu vida familiar, de tu vida matrimonial, de tus relaciones con tu jefe, de lo que significa tu vocación, de lo que significa el llamamiento que Él tiene para tu vida. Jesús es el centro de todo. ¿Dónde radica el problema? En que nos desconectamos. Nos desconectamos de Él y negamos lo que hoy día somos. Somos discípulos de Él. Siempre cuento esta historia. La he contado varias veces acá, pero en honor a aquellos que vienen por primera vez, la voy a volver a contar, ¿ya? Yo en el colegio era muy, muy dejado para los trabajos manuales. En general, todo lo que significaban manualidades y cuestiones de experimentos, yo les sacaba el quite. Bueno, hasta el día de hoy, ¿ya? Todo lo que son manuales les saco el quite. Y recuerdo que el famoso ejercicio del poroto, ¿se acuerdan de él o no? ¿Del poroto? Usted agarraba un poroto. Los porotos son una semillita que se colocaba en un algodón y usted lo colocaba con un poco de humedad y lo que se generaba ahí era que germinaba y brotaba una planta de poroto. Después tenía 1 kilo de poroto y esas cosas, ¿ya? Algunos generaron una empresa, un emprendimiento después de eso. Entonces, miro la libreta porque en ese tiempo no había en agenda nada y veo, tengo el trabajo para mañana. Consiguiéndome el poroto a última hora, el algodón y el vaso, lo puse en mi vaso, lo sellé arriba, llevaba un plástico negro y un elástico y me fui a acostar. Tipo 12 de la noche. Me levanté a las 6:30. Salgo a mirar mi poroto y había brotado. Pequeñito, 1 milímetro. Y yo me sentía satisfecho. Llego al colegio y veo los trabajos de mis compañeros, ¿no? Así una raíz. Ahora, ¿por qué coloco esta experiencia de vida? Aparte de reírnos. Es porque el ser me va a determinar acciones concretas en función de lo que debo decidir y hacer. Si Cristo es el centro de tu vida y el fundamento de todo, va a generar un impacto que va a traer consigo crecimiento. No te olvides de esto. No vamos a crecer si nos desconectamos de Jesús. Miren, lo voy a decir así. Y cada vez que nos estancamos, la razón por la cual nos estancamos es porque nos desconectamos de Jesús. No le llamemos proceso. Te desconectaste. Me he desconectado muchas veces de Jesús y necesito volver a conectarme a Él. Lo segundo que encontramos, que un discípulo no solamente responde a esta nueva realidad de vida en Cristo, poniendo a Jesús como fundamento, sino que discierne y sabe distinguir el seguimiento de Jesús en la vida cristiana de la religiosidad. Observe lo que dice el versículo 8. Pablo está escribiendo en un contexto donde había muchas tradiciones, principalmente los judíos que querían insertar nuevamente a los creyentes en un marco de legalidad, pero también de ciertas cuestiones esotéricas. El texto dice así: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. El ser discípulo implica también la capacidad de distinguir, ¿qué cosa? ¿Qué es seguir a Jesús realmente? Hay muchas cosas que huelen a ser discípulos, que huelen a evangélico, pero que no tienen ninguna conexión con Jesús ni con su palabra. Que parecen cristianas, que se visten de cristianas, pero no tienen nada que ver con Jesús. Son el fruto de la religiosidad y son el fruto de la superstición. Yo me he dado cuenta con el correr de los años, no es que sea tan viejo, me veo viejo, aunque hoy día me vestí de rosado, ¿no?
¿Se da cuenta cómo estoy evolucionando, no? Próxima semana, pantalones morados. Al pastor Frey. No, la cabellera no la puedo imitar, ¿ya? ¿En qué estaba? Ya. Con el correr de los años me he dado cuenta de que dentro de las iglesias evangélicas cristianas también existe superstición. ¿Sabes lo que es la superstición o no? Son cuestiones que no tienen ningún asidero, ni racional, ni lógico, y menos bíblico, y las cuales las asumimos casi como verdad de Dios. Pastor, ore por mí para que Dios me dé más paciencia. Como si yo pusiera imponer las manos, bajar un ángel con un cántaro de paciencia y la rociara así. Por supuesto que creo en la imposición de manos, pero vamos anidando pensamientos mágicos que tienen que ver más con un trasfondo religioso, pero que no tiene que ver con lo que dice Dios en su palabra. Por eso la advertencia, que si tú caminas de cierta forma, si tú haces tal cosa, si tal manera de forma te ayuda para ser bendecido, eso es así. No, cuídense, distingan. El ser discípulo te hace tener discernimiento, la capacidad de distinguir entre aquello que es propio de la religión y la superstición de la verdad de Dios. Por tanto, me estoy anticipando los sermones de la próxima semana, tenemos que crecer en el conocer a Dios y su palabra. Porque ¿cómo voy a discernir? Entonces, la primera marca, la primera característica de ser discípulos es el asumir que tenemos en Cristo plena vida. Tenemos a Jesús, tenemos la vida y por tanto yo decido conectarme a esa vida o desconectarme de ella. El resultado de vivir conectado es crecimiento en todas las áreas, porque el crecimiento de Dios es integral, porque Dios da el crecimiento, pero yo decido que Él pueda dar ese crecimiento hacia mi vida. Lo segundo, ser discípulos implica no solamente asumir que en Cristo tenemos plena vida, sino que en Cristo tenemos plena realización. Esto es tremendo. Mire lo que dice los versículos 9 y 10 de Colosenses capítulo 2. El texto dice de la siguiente manera: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. El griego original ocupa la palabra pleroma. Todo, pleno, ya no hay más plenitud que esa. Dos cositas importantes que quiero hablar con relación a esta dimensión del ser del discípulo. Lo primero, aquel que es discípulo conoce que solo en Cristo habita la plenitud de Dios. Es interesante lo que dice el versículo 9 de Colosenses capítulo 2. Lo que se afirma acá es la divinidad de Jesús. Y esto no es menor porque en el tiempo en el cual Pablo escribe habían muchas corrientes de pensamiento. Algunos decían que Jesús era solamente un hombre, algunos decían que era Dios y no era hombre a la vez, pero la Biblia nos muestra que en Jesús habitaban una doble naturaleza, era 100% Dios y 100% hombre. Y dice de la siguiente manera: la iglesia de Colosas estaba en una cultura griega y por tanto pensar que Dios habitaba en un cuerpo era algo muy extraño. La Biblia dice que toda la plenitud de la divinidad de Dios habita en forma corporal en Cristo. Hay un concepto que en teología se llama revelación suprema o revelación especial suprema. Es decir, que conocemos a Dios de manera completa a través del rostro de Jesús. Y por tanto, conocemos plenamente quién es Dios a través de Jesús. En Él habita toda la plenitud de la divinidad. Y por tanto, aquel que es discípulo sabe que y conoce que solo en Cristo habita esa plenitud. No habita en un hombre, no habita en una iglesia, no habita en un líder. Por tanto, tu realización no puede venir del ministerio, no puede venir de una persona, no puede venir de un alguien distinto que no sea la persona de Jesús. Porque en Él habita toda plenitud. Si Jesús es la vida
Y yo me conecto a esa vida, no solamente me conecto con esa vida, sino me conecto con aquel que es pleno, aquel que expresa plenitud de Dios. Y por tanto hace que mi propia vida sea, ¿qué cosa? Plena. Por eso que el apóstol Pablo dice después, y en él, miren nuevamente esta idea de que Jesús es la cabeza de todo, en él que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido ¿qué cosa? Esa plenitud. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Mi esposa me dice siempre que le riegue las plantas. ¿Qué hace su marido? Se le olvida. Bueno. Pero tiene una planta muy linda mi esposa ahí en el balcón. Tenemos un balcón que ella lo ocupó como selva, pero ya es así. Fue así determinado por la casi todopoderosa de la casa y así va a ser, ¿ya? Entonces, las plantas están muy bien cuidadas. Y crecen y crecen y crecen y crecen porque tienen raíces y tienen agua, se nutren. Como Jesús es la plenitud de lo divino, nosotros recibimos de esa plenitud de nuestra vida. Somos plenos y somos realizados en Él. Lo podríamos sintetizar en una sola frase. Quien tiene a Jesús, lo tiene todo. Y quien cree tener todo y no tiene a Jesús, no tiene nada. Si tú tienes a Jesús en tu vida, los tienes todo. Estás completa, estás completo en Él. El discípulo sabe esta realidad. El ser discípulo asume esta realidad, que en Jesús tenemos plena realización. Por tanto, yo no busco una realización fuera de su persona. Con esto no estoy diciendo que te haces metas en tu vida, alcances objetivos, pero como Jesús es el fundamento de tu vida y sabes que en Él tu vida está en plenitud y en realización, tú sabes que todo eso viene a desembocar en una acción de gloria hacia Él. Entonces, recapitulemos un poquito. Número 1, ser discípulo implica asumir que en Cristo tenemos vida plena. Tú decides conectarte o no conectarte a esa vida. Y número 2, ser discípulos implica asumir que en Cristo tenemos plena realización. Tú decides al conectarte a la vida de Jesús si vas a ser plena o pleno o vas a colocar tu realización y tu plenitud en otras cosas que no son la persona de Jesús y que por tanto no van a traer esa plenitud a tu vida. Lo tercero, versículo 11 al 13. El texto dice de la siguiente manera. Vamos al versículo 11 al 13. Dice: además, en él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la afectó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Versículo 13. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, nos da vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Lo tercero que quiero compartir contigo en esta tarde, antes de irnos a almorzar. ¿A cuánto le invitaron a almorzar hoy día? Hoy día me invitó a almorzar mi suegra. ¿Qué es lo que hay? ¿Costillar? ¿O la villana? Mi suegra, también a ti. ¿Te invitaron? Qué bueno, me parece una buena noticia. Estamos invitados entonces. Nosotros, no ustedes, Entonces, el ser discípulo también implica asumir nuestra plena unión y alianza con el Padre. Porque tener a Jesús en el corazón significa tener a Dios mismo y al Padre en nuestro corazón. Quiero explicarlo muy sintéticamente, Dios me dé gracias para hacerlo, pero la Trinidad es una verdad revelada en la totalidad de la palabra. No hablamos de tres dioses distintos, no hablamos de modalidades de Dios, sino que hablamos un solo Dios revelado en tres personas, en relaciones perfectas, en esencia, en voluntad, etc. Y Jesús lo explicó mucho mejor que yo, diciendo que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Por tanto, tener a Jesús significa
que no solamente estamos en unión con Él, sino que estamos en alianza con el Padre. Por tanto, el discípulo reconoce el pacto con Dios por medio de Cristo. Versículo 11 y 12 nuevamente. Versículo 11 dice sí, además en Él fueron circuncidados. Recordemos que la circuncisión en el Antiguo Testamento, que era el corte del prepucio del varón, era un símbolo del pacto de Dios con la descendencia de Abraham. Y en el Nuevo Testamento, simbólicamente hablando, el apóstol Pablo, porque no tenemos que circuncidarnos, gracias a Dios por eso, ¿no? ¿Alguien quiere circuncidarse físicamente? Antiguamente se hacía con cuchillos de piedra. ¿Alguien quiere? El pastor Iván está dispuesto, ¿no? A hacerlo. No tenemos que hacerlo. Gracias, Señor, por eso. Pero hemos sido circuncidados simbólicamente, ¿dónde? En nuestro corazón por medio de la fe. Por tanto, el apóstol dice así: además en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión, que consiste en ¿qué? En despojarse del cuerpo pecaminoso, es decir, cambiar de naturaleza. El encuentro con Jesús no solamente nos trajo unión con Él, sino también un pacto con Él, en el cual hemos sido despojados de una vieja naturaleza para ser revestidos de una nueva naturaleza, creada en Cristo Jesús para buenas obras. Y agrega el texto: esta circuncisión, ¿quién le afectó? Cristo. Le afectó Cristo. Ser discípulos significa reconocer el pacto que Dios hizo con nosotros por medio de Cristo. No por medio de una iglesia, no por medio de un pastor, no por medio de un santo, no por medio de nadie. Porque hay un solo intercesor y un solo nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos: Jesucristo, hombre. Y no solamente eso, ser discípulo significa tener una concepción de agradecimiento por medio de aquel que vino a dar salvación, perdón y unidad con el Padre. Versículo 13: antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Y aquí quiero hacer una pausa, porque era una reflexión que hacía mientras preparaba este mensaje. En medio de una cultura donde se habla mucho del derecho que tengo, de mis derechos, en una sociedad donde exacerba el beneficio personal, el pensamiento antropocéntrico, el ponernos a nosotros como el fundamento de todo, debemos recordar que sin Cristo el único derecho que teníamos era permanecer separados del Padre eternamente. Todos nosotros, sin excepción alguna, antes del encuentro con Jesús, dice la Escritura, estábamos muertos en nuestros pecados. Y no olvidemos nunca de que Jesús nos rescató. ¿Se acuerdan de David, no? El rey. Dice la historia que detrás de su trono, que tenía pieles de oveja, ¿no? Bueno, ahí viene la expresión olor a oveja, que en realidad se ha tergiversado un poquito. En realidad tenía pieles de oveja para recordar siempre dónde Dios lo había sacado. El discípulo nunca se olvida de dónde Dios lo sacó. Y por tanto tiene un corazón agradecido. La respuesta, esto tiene que ver mucho con el servicio. ¿Por qué sirvo al Señor? No por imposición, sino porque mi corazón está agradecido, ¿no? Hay agradecimiento, yo quiero servir a Dios. ¿Por qué? Porque estoy agradecido. Antes estaban muertos, ¿no? Imagínense que bajo hoy día y le digo, qué sé yo, Armando, te voy a regalar 500 millones de pesos. No los tengo por si acaso, es solamente un ejemplo, ¿ya? No lo reclame después. Va a haber agradecimiento, por supuesto, pero lo que Dios nos dio no se responde con dinero, ni todo lo que nosotros podamos hacer en la vida puede costear siquiera una gota de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. El discípulo en su ser es agradecido, porque sabe de dónde Dios lo sacó. Cada mañana se levanta y dice, gracias Señor, porque a pesar de que la vida me embate de diversas maneras, un día tocaste mi vida y me rescataste. Y tal vez hoy día estés bailando en un momento difícil, con circunstancias adversas, pero un día Dios te rescató, te dio vida, te sacó de esa condición de muerte y te sentó a su mesa. ¿Cuánto alaban al Señor por eso, no? Por eso que la alabanza y la adoración es algo permanente en nuestra vida, ¿no?
porque no depende de nuestras circunstancias. No, es que yo ya no amanecí con ganas, estoy enfermo, la enfermedad tocó a mi puerta, tengo que hacer, no voy a adorar al Señor. No, sino por el contrario, porque entiendo de que Dios, a pesar de vivir ese momento adverso, me rescató, me limpió, me dignificó, me sanó, me puso en su mesa. Yo decido, mire la palabra clave, decisión, decido adorar, decido alabar, decido servir, decido crecer. Decido, como una respuesta natural de agradecimiento. ¿Sabes lo que pasa en mi corazón en este instante? Me dan ganas de alabar al Señor, ¿o no? Decirle gracias, Señor, por lo que hiciste por mi vida. Amén. Lo cuarto, hemos hablado acerca de plena vida, plena realización, plena unión y alianza con el Padre, pero el ser discípulo implica asumir la plena victoria que Él nos entregó. Versículos 14 y 15 dicen así: ya hablamos que habíamos sido perdonados de todos los pecados, ¿no? Y que antes estábamos muertos en esa condición, pero que a través de Jesús Dios nos dio vida nuevamente con Él en unión con Cristo. El texto dice de la siguiente manera, versículo 14: y anular la deuda que teníamos pendiente, ¿cierto?, por los requisitos de la ley. ¿A cuánto le gustaría que viniera un perdonazo de sus deudas? Que mañana amaneciera en la mañana un correo electrónico, un llamado telefónico diciendo: ¿sabes qué? La deuda del banco te es perdonada. El hipotecario te es perdonado. El CAE te es perdonado. ¿No va a ser así? Discúlpeme, pero no va a ser así. Pero sí, alguien perdonó una deuda. Dice la palabra del Señor que la deuda que teníamos con Dios fue anulada, fue saldada. Y dice que cuando Jesús murió en la cruz, porque la ley tenía requisitos, pero esa deuda fue pagada, Él, Jesús, anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. ¡Wow! A eso le llamamos victoria. Lo primero que quiero decir, que un discípulo asume la victoria sobre la condenación y el pecado, lo cual lo lleva a reconocer su nueva identidad. Ya no eres deudor de la ley, sino que has sido liberado de la condenación. Romanos 8:1 dice así: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y por tanto, tú ya te apropias de esa identidad y de esa experiencia de victoria en la cruz. El discípulo hace de esa verdad carne en el día a día, carne en la toma de decisiones, porque sabe que ya no hay condenación y el pecado que un día lo juzgaba y se erguía como un juez y como un dictaminador de sentencia y de condenación, ya ha sido quitado de en medio a través de la justicia de Cristo, y hoy día camina en plenitud de victoria. Ganamos. Pero si todavía batallo, ya ganamos. Si todavía me cuesta, ya ganamos. Ya ganaste. El discípulo sabe que ya ganó. Lo segundo, no solamente sabe que venció sobre la condenación y el pecado. Mire lo que dice el versículo siguiente, el versículo 15. Voy a leer la parte final del 14 para poder entender el texto solamente. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Versículo 15, ahora sí. Desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo. Los humilló en público al exhibirlo en su desfile militar. Lo que hace Pablo aquí es hacer alusión a una práctica romana. Los romanos, cuando conquistaban un pueblo, lo que hacían es traer a sus generales y a sus reyes, y los ejércitos imperiales llegaban a Roma. Llegaban los generales entrando triunfantes, pero también llegaban exhibiendo a los reyes, a los soldados de mayor importancia, los trofeos de guerra, públicamente como un señal de victoria. Lo que dice la Biblia es que Jesús tomó
a los poderes de las tinieblas y los exhibió públicamente. Por tanto, no solamente tienes victoria sobre el pecado y la condenación, sino que tienes victoria ¿sobre quién? Sobre las tinieblas. El discípulo conoce esa realidad, la asume, tiene plena victoria, se apropia de la victoria sobre el reino de las tinieblas y la lleva en su diario caminar. No, que el enemigo se metió conmigo, el enemigo aquí, el enemigo acá, el enemigo allá. Querido, querida, el enemigo está vencido. Nos apropiamos de esa victoria, no puede molestar. Es como ese clavito, ese tornillo que está en el neumático que tiene que bajar a cambiarlo y a repararlo, pero más que eso no puede hacer. No puede tocar el motor del auto, tal vez la rueda sí. Pero ¿qué haces? Te bajas, sacas, cambias la llanta y sigues avanzando. El enemigo ya vencido está. Me acordé del pastor Freddy. Un día vamos a contar esa historia, pero porque vamos a tener más tiempo. Está vencido y te apropias de esa victoria. La Biblia no nos muestra un conflicto espiritual simétrico. Dios y Satanás con sus demonios por el otro lado, al mismo nivel. No, nos muestra un enemigo que ya fue derrotado, que fue exhibido públicamente. El texto me gusta mucho como lo traduce NBI, dice, desarmó. Es decir, quitó su capacidad de impacto, su estructura que le permitía gobernar y ejercer dominio. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público. Fue exhibido delante de todos que la victoria de Cristo había sido concretada. Y yo me apropio de esa victoria y la llevo ¿a dónde? A mi diario caminar. Por eso es que es importante las disciplinas espirituales, ¿o no? Creo, lo hago, pero primero soy discípulo. Lo último para compartir en términos de clave, versículos 16 y 19. Hemos hablado de plena vida, plena realización, plena unión con el Padre y plena victoria. Pero también debemos hablar de plena libertad. Ser discípulos implica asumir nuestra plena libertad. Versículos 16 y 19 dicen así: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a día de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les priven de esta realidad ninguno de los que se ufana en fingir humildad y adoración de los ángeles. Los tales hacen alarde de las cosas que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. No se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Dos cositas importantes, un poquito para entender el texto. Entendíamos que habían aquí ciertas falsas enseñanzas que estaban dando vuelta en todo lo que significaba la zona de Grecia, de la comunidad que se estaban naciendo, y que eran comunidades generalmente mixtas. Habían muchos judíos de las diásporas, de las sinagogas, y habían también creyentes no judíos que la Biblia llama gentiles, generalmente provenientes de un mundo griego. Y había una mezcolanza ahí, porque algunos decían que seguir a Jesús implicaban seguir fiestas religiosas, respetar los calendarios judíos, y por otra parte, otros que hablaban acerca de los ángeles. Ya explicaba acerca de esto. Y lo que hace Pablo es decirle a ustedes, frente a esas tonteras, son libres. Pastor, ¿cómo no como esto? Y yo le respondo, si no se lo come usted, me lo como yo. Pastor, ¿hago esto o no hago esto? ¿Es pecado o no es pecado? Se me va la memoria, ya estamos más viejos.
Hace un par de, creo que una década y media atrás, la Iglesia Católica sacó una especie de listado de pecados. ¿Pastor, se acuerda usted, no? Sí. Fue hace muchos años, ¿cierto? Creo que eran como 600 y tantos. E hicieron el trabajo de decir, esto es pecado y esto no es pecado. No espere que nosotros le digamos qué es pecado y no es pecado. Usted tiene conciencia que Dios le dio, tiene el Espíritu Santo, tiene la Biblia. Por supuesto que hay cosas que son evidentes en el texto bíblico, por eso necesitamos conocerlo. Pero hay otras cosas finas que no aparecen en la Biblia, porque no son relevantes para el Señor, que usted ocupa algo que se llama sentido común y también conciencia, y el Espíritu Santo le habla a su vida. Porque quiero decirle algo, Dios también actúa con sentido común. ¿Te parece raro eso? Hay cuestiones que son evidentes, no necesita usted que le diga esto le hace mal. Es evidente que le hace mal. Pero hay otras cosas que son mucho más secundarias. El discípulo asume la libertad de la nueva vida en Cristo por sobre el legalismo, por ejemplo. No, que el pastor tiene que venir con corbata a predicar. No, que la polera rosada es del diablo. La polera azul del pastor Iván es la santa, la ungida, porque dice Bethesda. Usted se puede reír por esta exageración, pero hay veces que nosotros colocamos énfasis en estas cuestiones más que en el hecho concreto de que ya eres libre en Jesús, ¿no? Y por tanto disfruto de esa libertad. El discípulo disfruta y vive una vida de crecimiento en libertad. Lo he dicho otras veces acá, pero lo voy a volver a repetir. Es como si yo constantemente estuviera en un ejercicio de ansiedad midiéndome cuánto crezco. Ya crecí un poco más, crecí otro más. Es absurdo, ¿no? Uno crece de manera natural. Bueno, hasta altura crezco para los lados, porque ya es otra historia. Pero crece de manera natural, se va dando. ¿Cuándo te preocupas? Cuando el crecimiento se detiene por mucho tiempo, ¿no? Pero lo haces en libertad. No asumes una vida de legalismo. Pablo dice, nadie lo juzgue por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, ¿no? De luna nueva o de reposo. Y agrega, y es una interpretación del antiguo pacto, todo esto es sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Es decir, todo esto son cuestiones que son simbólicas, que en un momento tuvieron su relevancia, pero que hoy día, ya a través del Dios revelado en Jesús, no son importantes. Y por tanto hace de dicha libertad un caminar de gracia permanente sobre la concepción de una vida marcada por la retribución religiosa. Vamos a los versículos 18 y 19. No dejen que nadie les prive de esta realidad. Ninguno de esos que se ufanan, que exponen una especie de falsa piedad, ¿no? Aquí estoy, amamos al Señor, con cara de limón. Bueno, hay gente que tiene cara de limón como yo. Yo soy serio. Soy serio, no soy pesado, soy serio. ¿Ya? Soy serio, pero no soy pesado. En el fondo soy como el yogur americano. Bien en el fondo soy dulce, ¿ya? Pero bien en el fondo, ¿ya? ¿Ya? Mi esposa lo sabe, ¿no? Bien en el fondo. Entonces, pero que se ufanen de una manera de piedad. No es que yo soy espiritual porque me he visto como espiritual, camino como espiritual y hablo como espiritual. Son como esas oraciones grandilocuentes, ¿no? Amado Padre Celestial, tú que habitas en la luz inaccesible de tu gloria inmarchitable. Tú que estás en medio de la gloria de la galaxia o del multiverso, ya decía, ya a esta altura. Si hay multiverso, Dios sigue siendo el Dios de los multiversos, así que no se preocupe. Tú que estás ahí, que estás más preocupado de una concepción de una vida marcada por la retribución. No hago esto para que Dios no me vaya a castigar.
No, el discípulo camina en la libertad de la gracia. Tropieza y se levanta. Cae y está dispuesto a recibir restauración. Perdona al otro, ¿no? Porque no solamente recibe gracia, sino que da gracia. Si la gracia es bidireccional o no. Recibimos gracia, pero también damos gracia. Y caminamos en plena libertad. Gloria a Dios por eso. Somos libres en Él. Miren, en Jesús tenemos plena vida, tenemos plena realización, tenemos plena unión y pacto con el Padre, tenemos plena victoria y también tenemos plena libertad. Y el discípulo crece en ese ambiente porque sabe que es discípulo, porque es ser discípulo. Espero que mi lenguaje no sea un obstáculo para la comprensión de esta verdad en su vida. Entonces, ¿de qué me preocupo? De nada. Yo quiero decirle que usted no se preocupe, ocúpese. Vivimos tan llenos de preocupaciones y tan ajenos a tantas ocupaciones. Ocúpese de conocer a quién, a Jesús. ¿Usted quiere crecer? Nosotros afirmamos que el 2024 es nuestro año de crecimiento. Allá afuera hay un pendón. De puro patú le puse un lugar para crecer. Bethesda no es un lugar solamente para volver a empezar. Es un lugar para crecer. Dios quiere que tú crezcas en todas las áreas. No te preocupes de tu crecimiento. Ocúpate de tu crecimiento. Ocúpate. El ser discípulo conlleva asumir una posición frente a la fe y a la persona de Cristo, que trae como resultado final, ¿sabe qué cosa? Crecimiento y desarrollo. Porque desconectado de la vida de Jesús, nada podemos hacer. Y si has estado desconectado, tu vida no va a cambiar porque comiste lenteja a fin de año, o comiste no sé cuántas uvas, o te curaste, no sé lo que hiciste. Ni porque cambiamos de folio, ni porque saliste una maleta afuera. No, tu vida va a cambiar porque te conectas a una persona, a esa persona que es vida y vida en abundancia. Y esa persona es Jesús. Ponte de pie, vamos a orar. Mientras suben este hermoso grupo de música y de alabanza, les dije hermosos. Quiero que puedas cerrar tus ojitos un instante. Y puedas tomar la mano de una persona que sea cercana a ti. Tal vez es tu familia, si andas solito, acércate a alguien, que nadie esté sola o solo en este día. Si estás acompañada con los tuyos, idealmente hazlo. Porque el crecimiento lo da Dios. Y esto es un ejercicio soberano de Él. Yo no puedo añadir a mi estatura más centímetros, lo que Dios ha determinado. Por supuesto. Pero Dios en su soberanía responde a mi decisión de querer crecer. Dios nos da crecimiento donde no hay determinación para crecer. Donde hay displicencia. Si yo fuera un capitalista, yo no pondría mi inversión en un lugar donde yo observo displicencia, observo letargo, observo desorden, observo en el fondo la no decisión de hacer ese emprendimiento algo rentable. Aún Dios en su gracia decide apostar por nosotros, hombres y mujeres con debilidades, torpezas, pero decide hacerlo. Pero también mira tu decisión de querer crecer.
¿Estás dispuesto a crecer en este año? ¿Estás dispuesto a caminar asido a aquel que es fuente de vida, hacer de Jesús la fuente de tu vida? Eso implica renunciar a las otras fuentes falsas, fuentes que parecen vida pero no lo son. ¿Estás dispuesto a hacer de Jesús la fuente de realización de tu vida? No asignarle un otro o una otra la plenitud en tu vida. ¿Estás dispuesto como discípulo a comprenderte en unión y en pacto con Dios Padre, vinculado en una relación que está consumada a través de la cruz del Calvario y la sangre de Jesús? ¿Estás dispuesto a caminar en victoria y apropiarte de la victoria que Dios te entregó? Te entregó sobre el pecado, sobre la condenación y sobre las tinieblas. Y por sobre todo, ¿estás dispuesto a caminar en libertad, asidos a la gracia de Dios? Tómate un tiempo para orar en tu puesto. Dile al Señor: yo me determino para crecer. Me determino para crecer. Y como casa, como familia espiritual, Señor, nos determinamos a crecer en este tiempo. Crecer, 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 crecer. Si tú quieres crecer en este día, quiero que puedas levantar tu mano derecha un instante, solamente en un símbolo. Padre, tú desde la eternidad mira todas estas manos levantadas. Muchas de ellas simbolizan periodos, etapas de estancamiento, etapas de dolor, etapas de oscuridad. Pero tu gracia siempre se derrama. Tu poder restaurador siempre está vigente. Y tú hoy día vienes a perdonar, a restaurar, a levantar y a tomar esas manos y ver esas decisiones. Señor, solamente basta una decisión para que tú te puedas mover. Trae crecimiento sobre cada una de esas manos levantadas, sobre la vida de la iglesia, sobre nuestra familia, sobre nuestros hogares, sobre los sueños, sobre los emprendimientos, sobre el ministerio. A pesar de nosotros, tú lo harás, porque tú eres fiel, bueno para cumplir tu palabra. Eleva tus manos al cielo un instante y ahora dale gracias. Porque una marca del discípulo es tener un corazón agradecido. ¿Qué sería de nuestra vida sin Jesús? Desconectado de la fuente de vida. Te adoramos en este día. Te adoramos, Rey. Honramos tu nombre y dedicamos este año para ti. En el nombre de Jesús.